Los luchadores y los guerreros son unos inconscientes. Y no hay nada más tortuoso que vivir en la lucha. Y siempre le digo a la gente, deja de creer en Dios, en el Dios que te dé la gana. Deja de creer en Dios. No es momento histórico de creer en Dios. Es casi una falacia creer en Dios. La vida es totalmente perfecta. No es ni bella ni fácil. La vida es perfecta. Y me puso de rodillas. Mi soberbia no me dejaba. Bienvenidos atentamente. El programa de hoy es bastante especial. Con nosotros, Carlos Fraga. Bienvenido, Carlos. El programa comienza de una forma intentando que sea poco habitual. Y desde allí tú me vas a responder es lo primero que venga a tu cabeza. Ok. Ciclos. Espacios de crecimiento. Mindfulness. Lo único que te salva de la selva intrincada es estar aquí ahora. Amor de pareja. Es un camino a evolucionar, nada sencillo, pero siempre recompensa. Enamoramiento. Es la gran mentira que solo revela tu sensibilidad o tu sensibilidad a tu propia soledad. Agradecimiento. Es lo único posible entre la vida y lo que no es vida. Codependencia. Es un círculo vicioso que te traga para siempre. Perdón. Es el máximo regalo. Significa máximo don, regalo. Perdón, el máximo regalo. Dolor. Es la emoción más fértil que un ser humano tiene. Aceptación. Es el primer paso para cualquier camino. Conceptos. Son espacios para poder ordenarse y seguir. Hoy. Es la vida. Maravilloso, me encanta escuchar todo eso, Carlos, porque nos das unos conceptos demasiado prácticos como estamos acostumbrados a lo que consumimos tu contenido. Y es por eso que vamos a escoger uno de estos temas, el que tú prefieras, incluso si todos de alguna forma tienen una relación directa, y es lo que puede pasar de aquí para adelante en el programa, que de repente toquemos todos los temas en el mismo programa, pero necesito que arranquemos por uno. ¿Por cuál de estos temas quisieras desarrollar la conversación? Quizás por el más útil de todos, que es el tema de la aceptación. Aceptación. Esa aceptación, que además la gente tiende a confundirlo con resignación. Es muy duro pensar que se puedan confundir esos términos, pero sin embargo son sumamente y susceptiblemente confundibles, ¿no? La aceptación es el primer paso a todo, y la aceptación es un acto de una valentía enorme, porque es la manera como la vida nos pone de rodillas para que desde esa distancia tú puedas realmente ver y aceptar lo que te toca aceptar. Fíjate, en líneas generales creo que el tema de aceptación de alguna forma también se ha simplificado mucho, ¿no? Y yo creo que para eso vale la pena conversar un poco más a fondo, porque escuchamos mucho, es que tienes que aceptarte, es que tienes que, después que te aceptes entonces puedes evolucionar, pero ¿cómo se llega allí de una forma más práctica? ¿Sí? Porque creo que antes de la aceptación hay un trabajo de reconocimiento, ¿no? Entonces como que me trabajé en mí para ahora conocerme, no soy eso que creía que era, soy más o simplemente soy diferente, y ahora que soy esto tengo que caerme bien con esta verdad para luego poder aceptarme, ¿no? Y seguir para adelante. Sí, todos estos términos tan complejos hay que verlos desde el proceso. Es igual que el perdón, sí, es el máximo regalo sin duda alguna, pero al perdón no se llega de una. Correcto. Al perdón no se llega en el próximo paso. El perdón es producto de un proceso en el cual tú no te pierdas o tú te rescates, y al rescatarte es cuando tomas la decisión. Pero tienes que vivir el proceso, tienes que vivir el caos, tienes que vivir la oscuridad, tienes que ponerte de rodillas, tienes que poner la frente en el piso. Y eso todo te va llevando a esa energía liberadora que implica el perdón. Pero es muy fácil decir perdona. Claro. Es muy fácil decir acéptate. No, hay que pasar por todo el ciclo, hay que pasar por toda la dificultad, hay que pasar por toda la oscuridad. Y un día de repente, este es el comienzo del camino. Acepto lo que me toque aceptar, y lo acepto además con mi responsabilidad, acepto con mi cuota, lo acepto con mi energía, y ahí empieza un camino a trazarse con claridad. Claro, y fíjate que hablabas de aceptación y perdón, y es que son hermanitas, ¿no? Sí, o sea, una va claro. completamente de la mano de la otra. Totalmente. Y vivimos procesos en los que justamente, a ver, para algunas situaciones hay que perdonar, que yo creo que comienza por el perdón a nosotros. Te voy a contar un poco de mi experiencia, al menos con el perdón, o la que me llevó a tener que trabajarlo más. Y después que yo creía que tenía que perdonar a la otra persona, me di cuenta que el perdón era conmigo, por todo el malestar que me había autogenerado o provocado
por no entender realmente dónde estaba esta herida como tal. Y fue con mi papá. ¿Sí? Yo no tuve a mi papá conmigo, él no me reconoció, yo no tengo ni su apellido, ¿sí? Hoy somos panas, hoy somos amigos, pero recuerdo que yo empecé a asistir a terapia, fui con coach, fui con psiquiatras, con psicólogos, y entre unos y los otros iba viendo, bueno, como que cosas que me podían funcionar en el proceso comunicacional, que me llevaron a reunirme con él y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te perdono por no haber estado y todo eso. Eso pasó como en 2015. No fue sino hasta 2018, cuando yo entendí que yo lo que estaba hablando era paja. Que eso no fue perdón, que eso fue simplemente verbalizar una palabra o unas palabras que tenían que ver con una posición extremadamente egocéntrica de mi parte, en la que yo le ofrecía mi perdón a mi papá porque él no había estado. Sí. Entonces yo no lo entendía porque hasta ese entonces me tocabas la tecla, papá, y me seguía doliendo. Luego que tuve que vivir otra serie de cosas, que conocí un poco más el ego de fondo, o el concepto del ego como tal, me di cuenta que yo estaba era identificado con el ego. Carlos, nos volvimos a ver. Y cuando nos volvimos a ver, ya el dolor, o de alguna forma, no se sentía intenso. Había una nostalgia por lo bonito del momento en el que te acepto y acepto que vengo de ti y que podemos ser grandes amigos, viejo, sin ningún rollo. Y al sol de hoy tenemos una muy buena relación. Entonces, desde mi experiencia, tuve que llevarlo desde allí, ¿no? Sí, y todo eso sin perder la autenticidad de que me abandonaste, viejo. Claro, por supuesto. Es decir, porque yo oigo gente que no, yo perdoné a mi madre y he comprendido que ha sido una gran madre. No, tu madre no fue una gran madre. Y eso no la hace mala, eso lo hace sencillamente que ese término de gran madre, Claro. tu madre fue una gran abandonadora, tu madre de alguna manera priorizó otras cosas, eso no la hace mala, pero tampoco la hace la buena madre que eres. Porque además es que tenemos una tendencia a romantizar, tenemos una tendencia a llevar las cosas a un nivel de sublimación que es muy infantil. Es muy infantil. Claro, porque sentimos que lo infantil nos libra. No nos libra porque nos va a agarrar en la próxima vuelta. Correcto. ¿Sabes qué? Me encontré hace poco, leyendo un poco a Jung, encontré la teoría del niño hombre, ¿no? Del hombre niño. Y qué interesante haberlo descubierto, o sea, ahora mismo que tengo 29 años, que vengo de vivir estos procesos, que quiero tomar una carrera un poco más responsable en los caminos de la comunicación, pero con conciencia. Y además, bueno, que tengo 2 hijas, ¿no? O sea, que ahora soy cabeza soy el responsable de las tradiciones, de ahora para adelante, soy el responsable de las tradiciones de un círculo familiar, de unos lazos sanguíneos, soy el responsable en gran parte de creencias que tengan ellas, desde mi ejemplo sobre todo, ¿no? O también de lo que yo exprese comunicacionalmente y cómo eso puede repercutir en su camino. Entonces, cuando yo entendí esa teoría, me di cuenta cómo al sol de hoy fue perfecto para los grandes movimientos crear niños adultos que seguimos pegados a la teta de mamá, de papá, de algunas de su pareja que es su papá, y ahí vienen y empiezan a tergiversarse todas estas relaciones, y entonces no son relaciones de pareja porque no son iguales, ¿sí? Uno está por encima, el otro está por debajo, y si este no se somete, entonces este mete presión y comienza a tergiversarse todo eso. Entonces creo que puede ser algo bien interesante y que llegue al alcance de todos también un poco estos conceptos y este conocimiento, ¿no? La relación que tiene el niño hombre con el perdón y la aceptación. Claro, porque lo que vamos a estar siempre peleando es por evitar el dolor. Y el dolor es la única fertilidad real que el ser humano tiene para crecer. No tiene otra. Por eso yo creo que el camino que yo considero más idóneo es perderle el miedo al dolor. Y perder el miedo al dolor no es desearlo. Perder el miedo al dolor es saber que el dolor es perfecto para mí. Y es perfecto para mí porque va a ser una oportunidad de gran fertilidad que ni la rabia, ni el amor, ni el miedo, ni la alegría me dan. Son maravillosas emociones, pero no te dan la fertilidad que te da el dolor. Porque en el dolor te encuentras en la pequeñez. Ese es el valor de la enfermedad. Sí. Y es duro hablar del valor de la enfermedad, pero el valor que tiene la enfermedad es que la enfermedad te arrodilla. Sí. Y el arrodillarte es la única manera. Tú sabes que aquí había algo que tú no viste, pero o eras muy niño o no habías nacido. Aquí había Venevisión. Okay. Se despedía hace muchos años
con unas palabras de un padre, de un sacerdote que se llamaba el padre Bern. Ok. Bern. B alta E R N. Burn, ok. Y ese padre Bern, que era el padre de la Fundación Cisneros, no sé qué era, él se despedía. Yo me acuerdo una noche de trasnocho, Ok. yo me quedé hasta que Benevisión cerrara puertas y oigo al padre Bern. Y el padre Bern empieza diciendo, él hablaba como medio gringo, y él decía, me acaban de preguntar, alguien que acaba de visitar Jerusalén, que cómo es posible que el sitio donde nació Dios, donde nació Jesucristo, tenga una puertica tan chiquita, siendo Jesucristo de los hombres más grandes. Y yo le respondía que no leyeron las escrituras que estaban puestas allí. Porque para poder entrar al reino de los cielos, solo puede ser un niño o un hombre capaz de bajar la cabeza. Y ese es el sentido de esa puerta muy pequeña que hay para poder entrar a el sitio donde nació Jesús en Jerusalén. Y es eso, ¿no? La enfermedad te arrodilla, la adversidad te arrodilla. Y la adversidad va a ocurrir independientemente de lo que reces, independientemente de lo que hagas. ¿Por qué? Porque la necesidad de un ser humano, sí o sí, es evolucionar. Claro. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el ego y el ser? Y yo le digo, el ego siempre va a querer ganar. El ser siempre va a querer crecer. Cuando logres ver esa diferencia, vas a ver claramente los caminos que son totalmente distintos. Y fíjate cómo a esas diferentes situaciones y adversidades que tienen múltiples caras, está la pérdida, obviamente. Entonces, desde una pérdida se valora cuando se tenía, pero en el presente el ego no permite ver ese tipo de cosas por estar tan encimado, ¿no? Estar tan en uno mismo. Cállese. Y de allí no nos desconectamos de nosotros para poder estar realmente en ese nosotros, no en el hecho de estar, porque ahí venimos con otra cosa bien importante por la que te has hecho muy responsable y que hoy está tomando una fuerza bastante interesante, que es el mindfulness, ¿no? O sea, la necesidad de estar aquí presente. Ya lo decía tu gran frase, la vida es hoy. Si la vida es hoy, es el único espacio que tenemos justamente para vivirlo. Pero ahí le sumamos otra cosa. Sabes que yo me enamoré de la filosofía estoica, de los griegos. Claro. Y Memento Mori fue una de las máximas que entendí luego del fallecimiento de mi hermano, que murió en el 2020 justamente. Memento Mori, Memento Vivere y Amor Fati eran como que fueron sus principios que más me golpearon y me hicieron hacerlo práctico y llevarlo al día a día, ¿no? Entonces, desde el Amor Fati, que es el amor al destino, entendí que las cosas no son como yo quiero que sean, son como son. Y como son, hay que ponerle foco a estos valores. Es decir, acepto o no acepto lo que pasó. Si no acepto, hay sufrimiento. Porque yo creo que el sufrimiento es la respuesta a la no aceptación de lo que pasó y que no puedes cambiar. Claro. Luego viene Memento Mori. Y el simple hecho de considerar que podemos morir pronto, sabiendo que nadie sabe cuándo va a morir, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, nos hace valorar un pelo este presente, ¿no? Entonces, incluso cuando se entiende esto, hay un trabajo de aceptación con el concepto para poder integrarlo y poder echar para adelante. Fíjate qué cosa, tú hablas de los estoicos, que pertenece a los griegos, Sí. que está 2000 años antes de Cristo, y de repente haces una línea paralela que se va a ir a la India y vas a encontrar a Buda. Sí. Y Buda hace 2500 años habló y creó el método Vipassana, que todavía está en todos los países del mundo. Y el método Vipassana, la palabra Vipassana lo que significa es ver la vida tal cual es. Ver la vida tal cual es. Y ahí entonces se ejercen dos frases fundamentales muy budistas. Las personas y las situaciones solo tienen dos formas de aparecer en tu vida, solo dos. Como lección o como regalo. Acéptalas, porque no hay tercera, no hay una tercera vía. O son una lección que te va a tocar pasarla sí o sí, o un regalo que te va a abrazar sí o sí. Y eso es lo que nos va acercando a un... Mira, yo si algo he entendido en tantos años de vida y de experiencias, es que la vida es totalmente perfecta.
Ey, no es ni bella, como dice esa película que a mí no me gusta, de La vida es bella, que me parece terrible la película, pero bueno, y eso es otro problema, eso es un problema que se discutirá. No es ni bella ni fácil. La vida es perfecta. La vida es perfecta. Y no hay cosa más arrolladora que el adjetivo de la perfección. Que lo entendamos o no. Por eso yo siempre digo, pide luz, que es lo que queda, ¿no? Pide luz. Y siempre le digo a la gente, deja de creer en Dios, en el Dios que te dé la gana. Deja de creer en Dios. No es momento histórico de creer en Dios. Es casi una falacia creer en Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Y cuando dudes en creerle a Dios, mírate. Jesús, cuando descubrimos que nosotros los seres humanos, la ciencia, con toda el motor que tiene, conoce apenas un 72% de las funciones del cuerpo, estamos ante un aparato perfecto. Y un aparato perfecto, ¿quién lo hace? La sabiduría mayor. ¿Y la sabiduría mayor de dónde viene? De ese creerle a Dios como el ordenador. Entonces yo creo que tenemos que empezar a salir de esas creencias limitantes para entrar en, créele a quien tú quieras, pero siempre que se proclame la perfección, para que esa perfección te permita la aceptación. Claro. Porque cuando tú te partes de eso, tú dices, esto que me está pasando es terrible, es durísimo. A mí me dio COVID en el junio del 22, me dio COVID, normal, nada del otro mundo, pero me quedé afónico, o disfónico, perdón, y era un pólipo, me salió un pólipo, que me tuve que operar en octubre, y todavía llevo 4 meses de recuperación de mi voz. Y cuando hablamos de mi voz, es nada más y nada menos que el material que yo vivo. Claro. Es de mi propósito de vida. Y me puso de rodillas. Y hoy agradezco tanto. Yo acabo de hacer Vipassana, 10 días de silencio y de meditación, y yo me paraba en el jardín, que tiene unos jardines bellísimos del sitio donde se hace Vipassana, aquí en Venezuela. Y yo le decía a la cuerda, gracias cuerda, porque tú me trajiste para acá. Yo tengo 20 años oyendo de esto y no hubiera venido nunca. Mi soberbia no me dejaba. Y qué bueno que me pusiste de rodillas. Aquí estoy, trabajando, escuchando, no oyendo, observando, no viendo, pero de rodillas, durmiendo con 10 alrededor, en una camita, comiendo lo que me sirvan. Y eso es un acto precioso de la vida. Hay una película que a mí me cambió mucho la percepción, pues en líneas generales de la vida misma. Bueno, hay dos. Una se llama El Guerrero Pacífico. ¿Sí? El Guerrero Pacífico está en YouTube y que, bueno, justamente se basa en eso, ¿no? Un maestro desconocido llega en un momento de quiebre de un chamo, un gimnasta, profesional, olímpico incluso, o que se está preparando para las Olimpiadas, y lo que hace es literalmente borrarle todo el ego desde los trabajos más reales para que el tipo se dé cuenta que puede ser más. O sea, como que después de hacer ese tanto trabajo de lo que la mente y el ego cree que es ser menos, es cuando realmente eres más. Porque se amplifican las habilidades que tienes, comenzando por la valoración, por empezar a ver otros valores que antes no se veían, y empieza como que ese cambio de percepción. Esa película fue estupenda porque es cuando recién llegué a Caracas y empecé en la televisión. Igual yo siento que me mojoneé. Igual yo siento que el ego jugó conmigo. Yo igual siento que hubo momentos en donde yo no me caía bien, donde yo si yo me veía desde afuera, yo no era alguien que me agradara. ¿Sí? Y yo creo que esa misma incomodidad fue lo que me llevó luego a ese momento de quiebre que luego tuve que transformar en aceptación de la verdad, que no era eso que yo creía que era de mí. Y la otra película es la de Wayne Dyer, El Cambio, The Shift, que es como una película documental. Sí. Estupenda. Bueno. Estupenda la película, o sea, justo yo iba terminando de leer Tus Zonas Erróneas, de Wayne Dyer, vi la película, no leí El Cambio, fue la película, pero no leí el libro El Cambio, pero leí Tus Zonas Mágicas. Entonces tuve esa oportunidad de lo oscuro y lo claro, más la práctica visual en la película. Y te escuchaba ahorita, Carlos, y me nace una pregunta. En todos estos años, ¿son cuántos ya trabajando? De esto, 33. 33 años. Wow. Yo tengo 29. Yo tengo 29, por favor. Y ¿cuáles son esas cosas, esas características que tú ves en común? Estadísticamente son mayoritarias en el comportamiento humano que llevan a estos procesos de no aceptación, de sufrimiento, de desconexión, de no perdón. ¿Dónde están las influencias? O sea, me gustaría que adentráramos un poco
allí? Yo creo que todo esto parte de lo mismo, parte de la no aceptación. Cuando tú tienes un dolor no aceptado, ojo, no aceptado, sino meramente sufrido, tú vas a estar permanentemente desconectado a la vida y vas a ver la vida desde afuera. ¿Y qué pasa? Que la vida desde afuera, Jesús, tiene mucha tribuna. ¿Por qué? Porque lo primero que te dieron a ti cuando viniste a la vida, te encargaron de la afuera. Y nadie te pone en contacto con el adentro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en el afuera, tú tienes que estar permanentemente en uno de los verbos más peligrosos que hay, que es el verbo de la lucha. Por eso yo le digo a usted que me está viendo, si usted quiere de verdad ponerse en el presente de la vida, usted tiene que salir de dos verbos que mucha gente se pone además de adjetivos, y son terribles: luchadores y guerreros. Los luchadores y los guerreros son unos inconscientes. Sirvieron en una cultura que ya pasó, que es una cultura de sobrevivientes. Porque un luchador tiene que incorporar la lucha para todo lo que implica vivir. Y no hay nada más tortuoso que vivir en la lucha. Y un guerrero igual. Entonces le dicen a la persona que le acaban de diagnosticar un cáncer, Lucha. es que tú eres una guerrera, Claro. o tú eres un guerrero. Entonces le incorporan, además del dolor de sentir que la vida te da la espalda, encima de eso tienes que sacar lo más oscuro de ti, Claro. que es un guerrero para poderle hacer frente ante una batalla que no vas a ganar, porque esa batalla no es para ganarla, esa batalla es para incorporarla y hacer la vida en ti, que es lo que nos cuesta mucho entender. Y las influencias además, ¿no? De todo lo que nos viene saturando. Yo conversaba antes de comenzar esta grabación con parte del equipo de trabajo. Yo les decía que es preocupante yo hacer una proyección de 15, de 20 años de mis hijas que nacen 2020, 2022, en una era donde, o sea, de aquí a 10 años ya sabemos que los robots van a quitar muchos puestos de trabajo y la relación del ser humano con el robot va a estar relativamente normalizada, ¿no? Además de eso, la realidad aumentada, la realidad virtual. O sea, toda la desconexión que se está preparando para facilitar procesos, pero para complicar los realmente valiosos, que son los que tienen que ver con el interior. Entonces siento que estamos en una brecha histórica. El 2020, yo creo que el 2020 hizo así como que un hachazo, ¡prac!, en una brecha histórica de conciencia en la que o saltamos o saltamos. Y ante esta situación, siento que hay mucha necesidad, mucho hambre, incluso para algunos inconscientes, de querer conciencia. Es decir, tienen la necesidad de ir hasta allá, están inconscientes, quieren despertar un pelo en conciencia, pero siguen muy conectados con todo lo que los satura. Y se les hace difícil cruzar como que ese puente, que yo creo que es lo único que nos va a hacer poder sostenernos como seres humanos detrás, no detrás, sino incorporados en un estado de plenitud, que creo que es lo que más se parece a la felicidad, desde mi experiencia, a plazo. Porque cada vez vemos más enfermedades, además. La ventaja de tus hijas, a diferencia de nosotros, es que tus hijas nacen en el momento histórico donde se impone lo invisible. Nosotros venimos de la sociedad y de la cultura donde ver para creer, donde solo creo en lo tangible, donde no me interesa lo intangible. Y de pronto llegó un fenómeno totalmente invisible que nos arrinconó, nos encerró, nos mató, nos dijo yo mando aquí, que fue el COVID. Sea preparado, no preparado, armado en laboratorio, no armado en laboratorio. Eso era invisible. Claro. Y esos niños vienen desde la invisibilidad. Por lo tanto, esos niños tienen un contacto con el amor totalmente estrecho que nosotros no tuvimos. Entonces tendrán esa sensibilidad, Absolutamente. esa capacidad sí, pues, de sentir en la distancia, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa es la generación que realmente no nos va a salvar, porque aquí no se trata de salvar, pero de alguna manera va a contextualizar una posibilidad de amor que nosotros no tuvimos nunca. Si disfrutaste esta conversación, quiero decirte que tan solo es un abreboca. El próximo episodio, atentamente, es la segunda parte de esta conversación con Carlos Fraga, donde nos enfocamos para hablar del enamoramiento y la diferencia con el amor, de las relaciones de pareja y muchos temas más, aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad.
Así que nos vemos en el próximo episodio de Atentamente, un programa para mentes atentas. No son entrevistas, son conversaciones. No hablaremos sobre el invitado, hablaremos con el invitado. Si quieres manejar una comunicación más cercana con Carlos, síguelo en sus redes sociales, @fragacarlos. En mis redes sociales, @JesusDeAlba. Y por supuesto, no dejes de seguir @atentamenteoficial. Nos vemos en el próximo episodio.